Bueno, continuamos. En esta sección vamos a ver lo que son las pruebas formales de lo que vamos a llamar un teorema. El teorema, fíjense en esto, esta estructura ya la conocemos, P sub 1, P sub 2, P sub n y Q proposición o compuesta, y la fórmula usando la conjunción P sub 1 con P sub 2 con P sub n, de las cuales se deduce Q, una conclusión. Vamos a decir que esto es un teorema en caso de que podemos probar esta fórmula. Se puede determinar que esta fórmula es válida. ¿Está bien? Cuando hablamos ya de un teorema, si decimos que algo es un teorema, no nos ponemos a preguntarnos si es válido o no. Ya es válido. Si tiene la categoría, si tiene el nombre de un teorema, es porque es válido, y lo único que nos resta a nosotros es probarlo, demostrarlo. ¿De acuerdo? Esto para marcar una diferencia con lo anterior. O sea, antes teníamos un razonamiento y el razonamiento nos interesaba saber si era válido o no. Si yo les digo que esta expresión es un teorema, entonces ustedes no se ponen a averiguar si es válido o no. Ya es válido. Lo único que tienen que hacer es probarlo. Entonces, para la prueba de lo que llamamos ahora un teorema, lo que vamos a hacer es utilizar las reglas de inferencias que ya aprendimos o las equivalencias lógicas que ya tenemos. Bueno, dice acá, ¿qué es un teorema en particular en matemática? Un teorema es dado un conjunto de hipótesis o premisas, de esas premisas se concluye una tesis. Generalmente no evidente a priori, es decir, un resultado que por ahí no lo podemos ver en un principio, pero a través de una cadena de consecuencias lógicas podemos llegar a determinar que eso es verdadero, eso es válido. En eso consiste una demostración, justamente. En matemática una demostración es un argumento deductivo, es decir, una serie de argumentos que asegura la verdad de la proposición. Entonces, bueno, los teoremas poseen un número de premisas, P sub 1, P sub 2, P sub n. La técnica consiste en que estas premisas las tenemos que identificar de antemano y ver qué pasa después con la conclusión Q. La conclusión también es una conclusión lógica o matemática que resulta verdadera bajo justamente esas premisas. Entonces, lo que está escrito acá es, bueno, usaremos las leyes lógicas y las equivalencias lógicas para tratar de simplificar estas premisas y llegar a la conclusión Q, que es lo que sería probar justamente ese teorema. Bueno, dice acá, de nuevo surgen dos posibles estrategias. El método directo, que es partiendo de la verdad de las premisas, establecer que vale la conclusión Q. Y también va a estar el método indirecto, es decir, el método de contradicción. Pero bueno, empecemos por este. Fíjense acá, ya estamos diciendo que esto es un teorema y hay que demostrarlo. No vamos a ver acá que esto es un razonamiento válido o no. Vamos a demostrarlo. Demostración. Bueno, lo primero que vamos a hacer es enumerar las premisas. Las premisas son las dos primeras líneas son para las premisas. Tenemos que P implica Q y que no P implica no R. Son las premisas. De esta premisa, fíjense en que valiéndonos de la contrarrecíproca, sabemos que eso es equivalente a no R, perdón, sabiendo que es equivalente a R implica P. ¿De acuerdo? Bueno, por acá teníamos, por ejemplo, acá está la contrarrecíproca o contrapositiva. P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Es lo que habíamos dicho hace unos momentos nada más. Entonces, bueno, acá en vez de Q tenemos R
Fíjense, ¿no? Y bueno, lo tenemos justamente dado esto, sabemos que es equivalente a esto. Entonces, la tercera línea es una verdad que resulta de la contrarrecíproca de la segunda línea. ¿Qué más podemos averiguar? Sabemos que R implica P. Y R implica P lo deducimos usando el silogismo hipotético en la línea 3 y en la línea 1. Si R implica P y P implica Q, entonces R implica Q. De eso nos hablaba justamente el silogismo hipotético. Y R implica Q es la conclusión que ya tenemos acá. Fíjense en que de las premisas, usando la contrarrecíproca y el silogismo hipotético, llegamos a la conclusión. Este cuadradito que escribimos acá simboliza o significa que ahí termina la demostración. Bueno, este es un caso sencillo, fácil por ahí para una primera interpretación de cómo usar el método directo. Repetimos, enumeramos primero las premisas y después de esto como verdad, vamos usando reglas de inferencia o equivalencias lógicas para llegar a determinar la conclusión. Bueno, veamos otro ejemplo. Tenemos estas premisas. Fíjense que ya tenemos 3 premisas y de todas estas premisas se deduce no P. Bueno, probemos esto. Fíjense en que en la simple lectura no nos podemos dar cuenta que esto implica o se deduce no P. Veamos qué resulta. Demostración. Bueno, de nuevo escribimos las premisas o hipótesis. Tenemos que P implica S y no R, Q implica R, S implica Q. De acá algunos me dirán, bueno, fíjense que si S implica Q y Q implica R, puedo tener S implica R. Es una posibilidad y eso es lo que nos determina o nos ayuda el silogismo hipotético. Entonces, silogismo hipotético aplicado a la línea 2 y a la línea 3 me dice que es verdad que S implica R. Bueno, ¿qué pasa con la primera hipótesis? Antes de ocuparnos de la primera hipótesis, si tenemos que S implica R, eso es lógicamente equivalente a S o R. Y esta es una de las variantes del condicional. Volvamos acá. Fíjense, acá, el primero. Variante del condicional. Si yo tengo una implicación P implica Q, esto es equivalente a escribir no P o Q. O lo que tengo acá, S implica R, es equivalente a no S o R. La negación del antecedente, disyunción con el consecuente. Entonces, esta es una verdad, y esta verdad sabemos que es válida usando el variante del condicional a esta implicación. Bueno, y acá aplicamos la A5, la doble negación o involución. Fíjense que negamos 2 veces. Un error muy común que se ve en la materia es que escribimos una sola negación. Y es algo que nunca es cierto. O sea, dada una proposición, no va a ser lógicamente equivalente a su negación. Todo lo contrario. Ninguna proposición es equivalente a su negación. Lo que sí es verdad es que es equivalente a la doble negación de la proposición. Y es lo que se llama involución. Que ya lo habíamos visto. Es la negación de una proposición es equivalente a la proposición. Volvamos acá. Bueno, negamos 2 veces y nos vamos a ocupar de la negación que está dentro del corchete. Y como esto es una disyunción y esta negación es la negación de una disyunción, lo que vamos a hacer es aplicar una de las leyes de De Morgan, que nos dicen que la negación de la disyunción
es la conjunción de la negación de la primera proposición y la segunda. Entonces acá me quedaría la negación de S, que eso es S, y la negación de R. ¿De acuerdo? Como que acá faltaría un paso más, es decir, que nos tenemos que convencer que la negación de S es S, pero eso es de nuevo una involución. Entonces aplicamos la ley de De Morgan y obtenemos la negación de S y no R. Pero, ojo, esto que tenemos acá, S y no R, es justamente el consecuente de la primera hipótesis. Y lo que tenemos acá es la negación del consecuente de la primera hipótesis. Es decir que vale utilizar el modus tollens. ¿Qué era el modus tollens? De nuevo vamos por acá a repasar. El modus tollens lo tenemos acá. Y nos decía que si yo tengo una implicación P implica Q como premisa y pasa no Q también como premisa, eso implica que pasa no P. Entonces, fijémonos acá. Tengo esta premisa y con esta tesis, con este consecuente, tengo la negación de ese consecuente, entonces el modus tollens me dice que voy a tener la negación del antecedente, no P. Que es justamente la conclusión que tenemos acá. En este caso usamos silogismo hipotético, variante del condicional, involución, dos veces en realidad, una de las leyes de De Morgan y el modus tollens para llegar a la conclusión. Entonces en la línea 8 llegamos a la conclusión que teníamos en este teorema. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos avanzando. El segundo método del que habíamos hablado es la prueba por contradicción. De nuevo, como en el caso que ya habíamos hablado para los razonamientos, vamos a suponer que es falsa la fórmula esta, la implicación que tenemos. Y de ser falso, como sabemos que la implicación esa es verdadera porque es un teorema, lo que tenemos que hacer es llegar, ahora sí estamos seguros que vamos a llegar a una contradicción. Partimos de la verdad de las premisas y de la falsedad de la conclusión y vamos a llegar a una contradicción. ¿Está? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque acuérdense de que una implicación es falsa solamente cuando del antecedente verdadero concluyo algo falso. Entonces vamos a suponer que no Q es verdadera. O sea, si Q es falso, no Q debería ser verdadera. Recordemos que estamos suponiendo, ¿no? Suponemos que es falso. Como vamos a llegar a una contradicción, esa suposición no va a ser correcta, por lo tanto va a quedar probado que esta fórmula es verdadera. Bueno, volvamos. Entonces, suponemos que esta conclusión es falsa, por lo tanto la negación es verdadera. Y a través de reglas de inferencia o equivalencias lógicas, partiendo de la verdad de las premisas, vamos a llegar a una contradicción. Entonces, si hay una contradicción, la suposición es falsa, que la proposición es falsa es errónea, y eso va a mostrar que la proposición es verdadera, o sea que el teorema es verdadero. Bueno, ejemplo. Demostrar por contradicción el teorema. P implica Q y no Q o P implica R o Q. R implica Q. ¿En qué consiste el método de demostración por contradicción? Vamos a enumerar tal cual las hipótesis. Esas son verdaderas. Y vamos a agregar como verdadera la negación de la conclusión. Si vamos a hacer una demostración por contradicción, al nivel de hipótesis de las hipótesis vamos a agregar siempre la negación de la conclusión.
En este caso la negación es la negación de esta implicación, de R implica Q. Y de estas tres cosas, o sea, de las hipótesis más la negación de la conclusión, vamos a buscar alguna contradicción. Bueno, a ver qué podemos hacer. Bueno, si tengo la negación de una implicación, esto en forma equivalente es R y no Q. La negación de la implicación es negación del antecedente y, perdón, es el antecedente y la negación del consecuente. ¿Sí? Eso es la equivalencia que nos dice la negación del condicional. Si yo tengo dos proposiciones con una conjunción, es válido una simplificación. Si yo digo que pasa P y pasa Q, es válido decir que pasa P. Si yo digo que es válido que pasa R y no Q, entonces es válido que pasa R. Y también es válido que pasa la otra proposición, en este caso no Q. Y fíjense una cosa, si pasa no Q y además tenía yo como hipótesis que P implica Q, ¿qué es lo que podemos usar acá? Fíjense que el modus tollens nos viene como anillo al dedo. Si tengo que P implica Q y pasa no Q, entonces el modus tollens me dice que pasa no P. ¿Está bien? Por otro lado, fíjense, en 2 tenemos que no R es válido no R o P. O pasa esto, la negación de R, o pasa P. Pero en la simplificación, esta que hicimos acá, dijimos que pasa R. Entonces, seguro tiene que pasar P. Y lo que usamos ahí es el silogismo disyuntivo de 2, en este caso de 2 y 5. Repasemos el silogismo disyuntivo. Acá está. Yo tengo una conjunción, perdón, una disyunción. Tengo que pasa P o pasa Q. Y agrego que pasa la negación de uno de los dos. Entonces pasa la negación del otro. Ocurre o se concluye la negación de la otra proposición. Eso es lo que utilizamos acá. Yo tengo esta disyunción. Y ocurre, es válida la negación de una de ellas, de una de las dos proposiciones. Entonces tiene que ocurrir la negación de la segunda. Y ya estamos viendo acá, todas las líneas que vamos escribiendo son resultados válidos de expresiones anteriores. Son cosas válidas que vamos obteniendo. Y fíjense en que en 7 y en 8 tenemos que pasa la negación de P y tenemos que pasa P. Y eso es una contradicción. Por lo tanto, era lo que estábamos buscando. Esta contradicción proviene de suponer válida la negación de la implicación. O en todo caso la negación del de la conclusión. Por lo que entonces se deduce o se concluye que este teorema queda demostrado. Hemos probado el teorema usando el método indirecto por contradicción. Bueno, hagamos este otro ejemplo. Último ejemplo. Tenemos dos premisas. Q implica R y P implica Q y R. Y de estas dos premisas se concluye o se deduce que P implica R. Bueno, vamos a hacer lo que sigue. Suponemos de nuevo válida la negación. Entonces, tenemos las premisas que P implica Q y R y tenemos que Q implica R. Y agregamos la negación de la conclusión. Bueno, acá vamos a usar un variante del condicional. A1 dice, si P implica Q y R, esto es equivalente a P implica Q y P implica R.
Este variante del condicional lo teníamos por acá. Variante del condicional. Era una de las equivalencias lógicas. Estamos repasando los apuntes. Justo es este último, fíjense. Si P implica esta conjunción de Q y R, esto es equivalente a P implica Q, conjunción P implica R. Bueno, eso es uno de los variantes del condicional. Entonces, a esta implicación sabemos que podemos escribirla de esta manera equivalente. Como esto es una conjunción, podemos usar la simplificación y quedarnos solamente con una de las implicaciones, en este caso con P implica R. Como P implica R es verdadero y por otro lado tenemos que la negación de P implica R también era un resultado válido que viene de la negación de la conclusión, tenemos esta conjunción de dos cosas que son la proposición y la proposición negada, y esta es una contradicción. De nuevo, obtuvimos una proposición y su negación como resultados válidos. Quizás este paso lo podríamos haber dicho simplemente contradicción entre 5 y 3. Contradicción que proviene de suponer válida la negación, por lo tanto queda aprobado el teorema usando el método del absurdo. Bueno, una aclaración. Muchas veces estos pasos que damos acá, es decir, que vamos escribiendo en cada línea conclusiones que resultan de las hipótesis y después de ir considerando leyes lógicas y equivalencias lógicas, no siempre es único. Yo quizás puedo pensar en algunos pasos, ustedes a la vez pueden pensar en otros pasos distintos, pero sin embargo siempre llegamos a la misma conclusión, tanto si usamos el método indirecto como el de reducción al absurdo, o sea, el método de contradicción. No hay una única forma de demostrar. Estos ejemplos que les mostré acá es un camino, pero muchas veces existen otros caminos que llevan también a la prueba de los teoremas. En el video correspondiente a la práctica de este tema vamos a ver un poquito más de ejemplos y vamos a ver de utilizar también otras leyes lógicas o las reglas de inferencia y otras equivalencias lógicas como para ir acostumbrándonos a utilizarlas. Cada vez que la vamos utilizando seguramente nos vamos a ir acostumbrando, nos vamos a ir acordando de que existe y las vamos a ir aprendiendo. Bueno, terminamos por el momento esta parte del tema 2 y ya nos escucharemos en nuestro próximo video. Les mando un saludo.